A principios del siglo XIII, de las aguas sagradas del lago Titicaca, entre Perú y Bolivia, surgió la dinastía Inca. Fue engendrada directamente por el sol, y por mandato de Viracocha, el dios creador, los incas fueron elegidos para salvar de la extinción a la civilización andina, devastada por las guerras internas desde hacía varios siglos. Un siglo más tarde, los incas iniciaron desde Cuzco una rapidísima expansión a lo largo de la espina dorsal de los Andes. Su imperio se extendió desde Colombia hasta el sur de Chile en menos de 50 años. Con la misión de acabar con el caos en el mundo andino, los incas fueron implacables en su conquista, pero también justos y hábiles diplomáticos. A cambio de que los pueblos sometidos adoraran al sol y pagaran tributo al Inca, aseguraron la paz y el orden y acabaron con el hambre. Por ello, su gran obra arquitectónica fue la de ganar tierras de cultivo a la empinada cordillera gracias a la construcción de terrazas agrícolas. La nueva tierra produjo unos excedentes que permitieron aflorar otra vez las mejores tradiciones culturales de los Andes. Sin embargo, el misterio envuelve a los incas, de cuya mentalidad más profunda solo se conocen los mitos registrados por los cronistas españoles. La quinta esencia de esa intriga es Machu Picchu. Son los restos de una ciudad completa situada en la selva norte de Cuzco y descubierta en 1911 por el arqueólogo estadounidense Hiram Bingham. Según la tesis más aceptada, fue construida por Pachacuti, el gran conquistador del siglo XIV, aunque se desconoce con qué finalidad y por qué fue súbita y deliberadamente abandonada por su millar de habitantes en menos de 100 años. Se cree que Machu Picchu fue un centro de gran significado espiritual y ceremonial, además de capital administrativa de una de las regiones del Valle Sagrado que rodeaba a Cuzco. La ciudad está formada por santuarios, templos, viviendas, fuentes y terrazas que muestran la forma elaborada con que los incas trabajaron la piedra, su principal elemento constructivo. Las piedras, talladas por todos sus lados y esquinas, se encajan unas con otras con la perfección de un rompecabezas, a pesar de no utilizar argamasa. Este ensamblaje laborioso, junto con la ligera inclinación de los muros y forma trapezoidal de ventanas, nichos y hornacinas, eran los sistemas arquitectónicos usados para evitar los efectos de los seísmos. El paso del tiempo ha demostrado que estas construcciones han resistido las sacudidas de grandes terremotos. Además de guerreros y arquitectos, los incas fueron también grandes astrónomos. El lugar sagrado más importante de Machu Picchu es la Intihuatana, que significa donde se amarra el sol, y que era utilizado para determinar calendarios y las fechas exactas de los solsticios y equinoccios. Machu Picchu fue abandonado poco antes de la llegada de los españoles, que inexplicablemente no supieron de su existencia. Se desconocen las razones de esta retirada, que bien parece una fatal premonición del rápido derrumbamiento de su imperio. Francisco Pizarro, el conquistador de Perú, lideró uno de los episodios más increíbles de la empresa española. En menos de 10 años, fue capaz de sojuzgar un imperio de 6 millones de almas, con Diego de Almagro y 170 aventureros. La batalla definitiva tuvo lugar en Cuzco en 1536, cuando 200 soldados vencieron a un ejército de 100.000 guerreros incas. Primeruta Francisco Pizarro Hamorjan. El payo Wañuchipurkan, Lui Incaconata, Hapispa. Chaireiko que Cosculachta, desabandonasca, Lui Chalusca, Lui Aquisca, que Inca Percacuna, Inca Wasicuna, Yapan, Taricon que lloras que Ipunchaucuna. Cuando los españoles llegaron a Cuzco en 1533, quedaron tan atónitos que creyeron encontrarse en la ciudad perdida de los Césares. La capital inca, a 3.360 metros de altitud y en la vertiente oriental de la cordillera andina, contaba entonces con 15.000 habitantes. Estaba totalmente canalizada y urbanizada, y un formidable conjunto de templos, fortalezas y palacios dibujaban esquemáticamente la figura de un puma. La religión católica que trajeron es lo bueno, pero lo malo es que han exterminado una cultura que ha sido muy importante. Es una de las mejores culturas acá en el mundo, y la han exterminado simplemente porque ha venido gente inculta a conquistarnos, se puede decir, ¿no? Las ruinas del palacio de Colcampata,
una de las primeras residencias que la realeza inca construyó en Cuzco es una demostración del espíritu del conquistador español. Un espíritu que, sin fisuras, estuvo motivado por la búsqueda de gloria, oro y del establecimiento del Dios católico. En Colcampata se instaló Diego de Almagro, que aunque más respetuoso con la cultura inca que Pizarro, también fue presa de la fascinación y del rechazo al mismo tiempo por aquella extraña cultura. Desmanteló el palacio y levantó al lado de las ruinas su propia vivienda. Los muebles y enseres de Almagro, sus hijos y otros conquistadores conviven hoy con los restos ciclópeos de la edificación inca. Este lugar de Colcampata, así como todos los demás palacios de los incas en el Cusco, fueron depredados. Sencillamente las piedras y las construcciones fueron desmanteladas con gran esfuerzo y gran trabajo para las construcciones de los templos y de los nuevos vientos que se avecinaban y de la nueva cultura que iba a dar paso a lo que hoy es el Perú, ¿no? Las primeras construcciones españolas aprovecharon los excelentes basamentos precoloniales para edificar sobre ellos. La iglesia de Santo Domingo nos muestra otra forma incaica de ensamblar la piedra, aquí rebajada hasta conseguir bloques cuadrados iguales. Como ustedes ven, todo eso es lo que nos ha dejado los españoles, después que se han llevado nuestros tesoros, todo. Los conquistadores impusieron su cultura, y la civilización inca se extinguió a la misma velocidad en que su abundante oro fue fundido en lingotes que financiaron la victoria de la cristiandad sobre el Imperio Otomano. El tesoro inca se puso pues al servicio de la nueva creencia que marcaría sus destinos. Creo que algunos peruanos tienen un poco de rencor a los españoles, ¿no? Por lo que hicieron antiguamente, pero dejaron algo bueno acá. El gran cronista del tránsito de una era a otra fue el inca Garcilaso de la Vega. Su principal obra, Comentarios Reales de los Incas, un extenso y bello relato, es una referencia imprescindible sobre el mundo indígena y los primeros años de la conquista. Nacido en esta casa de Cuzco e hijo de un capitán español y de una noble nativa, explicó la caída del imperio porque una profecía revelada por los dioses a los reyes había anunciado un siglo antes la llegada irremediable de los españoles. La sensación de derrota y la aceptación de un destino preestablecido justificaban la increíble victoria de Pizarro y sus hombres. La ciudad de Cuzco, y sobre todo su espectacular plaza central, la Plaza de Armas, atrapó de inmediato a los conquistadores que en su mayoría decidieron instalarse aquí para el resto de sus días. Sucesivas oleadas de españoles impregnaron la ciudad con su impronta y modos de vida, fiel reflejo de la pauta que marcaba la península, y la convirtieron en uno de los centros artísticos, arquitectónicos y religiosos más importantes de toda Sudamérica. Si para los incas Cuzco había sido el ombligo del mundo, para los españoles se convirtió en una joya de la corona que les hacía sentirse como en casa. Yo primero vine al Cuzco hace muchos años y posteriormente, ya mucho más adulto, estuve en Toledo. Y cuando llegué a Toledo dije al revés, ¿cómo se parece eso al Cusco? Cusco es uno de los lugares más representativos y la herencia española la vemos, la respiramos, la vivimos, ¿no? Finalmente aquí todos somos sangre española, ¿no? Todo lo que han construido, la catedral, la Compañía de Jesús, todo lo que han dejado, ¿no? Es una magnífica obra. Lo están viendo ustedes mismos. Es lo que más han dejado. Y en lo personal, el catolicismo, yo soy muy creyente de Dios y yo creo que eso es lo más grande que nos han hecho conocer, ¿no? Que es Dios. Levantada sobre el palacio del Inca Viracocha, la catedral mezcla en armonía perfecta la arquitectura renacentista española con el trabajo en piedra de los indios. La solidez de su base impidió que el terrible terremoto de 1650 dañara su estructura, pero sus impulsores optaron por no construir el tercer cuerpo previsto. Tras un siglo de obras, fue inaugurada en 1654.
La catedral está flanqueada a ambos lados por dos iglesias. A su izquierda está la de Jesús María, presidida por 3 hornacinas que acogen el conjunto escultórico de la Sagrada Familia. En su interior, la Virgen de la Puerta o del Perdón se encuentra enmarcada en un altar plateado y ornamentado con pan de oro, una filigrana que sirve de ejemplo de la habilidad alcanzada por los plateros nativos. El retrato de la Virgen procede de la Escuela Cuzqueña de Pintura, un taller apadrinado por el obispo Mollinedo que se convertiría en uno de los más importantes de América. La catedral acoge también al Cristo más venerado de Cuzco, el Señor de los Temblores, que protege a sus habitantes de los terremotos. Su popularidad se remonta a 1650, cuando la presencia del Cristo en procesión consiguió apaciguar la furia del más fuerte seísmo que ha sacudido a Cuzco. Una cosa importante es que es la arquitectura y el urbanismo del Perú, o sea, que tiene mucho que ver con la tradición española, que a su vez tiene que ver con la tradición árabe, con la tradición romana, con la tradición mediterránea. Y bueno, aquí en Perú la mayoría de los monumentos o edificaciones pues tienen sistemas constructivos que tienen un parentesco muy cercano a lo que puede existir en España. En España no hay una unidad de arquitectura, hay una arquitectura en distintas zonas. Aquí pasa lo mismo, pero también la realidad es que son elementos y sistemas constructivos que se han ido adaptando al medio. A la izquierda de la catedral, y compitiendo con ella en elegancia y armonía, se levanta la Compañía de Jesús, la iglesia que domina por su altura la línea del cielo de Cuzco. Las 2 torres exteriores, su altísima bóveda y el conjunto de su fachada generosamente ornamentada conforman uno de los mejores ejemplos del barroco colonial español. Sus naves interiores están profusamente decoradas, síntoma de la fuerza y presencia que alcanzaron los jesuitas en Cuzco. El retablo de la Virgen de las Nieves y el retablo de San Isidro Labrador muestran el barroquismo de su ornamentación. Esta magnífica torre, de excepcional cantería de estilo barroco, pertenece al conjunto de la Merced, compuesto por una iglesia y un monasterio. Es otra construcción destacada de la ingente obra arquitectónica que dejaron los españoles en Cuzco. En su interior, un bellísimo claustro también muestra la excelencia y categoría que alcanzó la arquitectura colonial. En su galería encontramos un delicado trabajo en la madera tallada de sus techos artesonados, mientras las paredes y los muros están cubiertos de lienzos de la escuela cuzqueña en los que se rememora la vida de San Pedro Nicolaso, el fundador de la orden. El conjunto de la Merced, sin embargo, ha acusado profundamente los efectos de los terremotos y de la falta de conservación. España, a través de la Agencia de Cooperación, puso en marcha en 1988 un proyecto de recuperación del patrimonio de Cuzco que en la actualidad tiene en la Catedral y en la Merced su principal centro de actividades. La intención es conseguir una restauración global, tanto arquitectónica como de bienes muebles, y a su vez crear un material didáctico orientado a un futuro museo en el cual se dé acceso a turistas y a personal local a contemplar pues todo el patrimonio que se conserva aquí en este conjunto. La cooperación trabaja, como digo, en colaboración con instituciones, pero es verdad que la agencia española es la más fuerte en el proyecto económicamente y en cuanto a toma de decisiones. En el taller de restauración pictórica, los técnicos proceden primero a barnizar el lienzo para proteger la pintura. A continuación, desmontan la tela de sus bastidores y la encartonan para tensarla y poder trabajar sobre ella.
Después se acomete la limpieza de su reverso y de su cara exterior. Una vez limpio, el lienzo se refuerza entelándolo de nuevo y se monta en su bastidor original. Finalmente, se restaura la capa pictórica respetando cuidadosamente la gama cromática y el dibujo originales. En una de las celdas del monasterio asistimos a la restauración de las pinturas murales originales. Una de las primeras medidas es la inyección de cola en los muros para consolidar la pared y atajar el proceso de desconchamiento de la pintura. Después se rellena y unifican las superficies para poder acometer la limpieza y restauración del dibujo. La población actual de Cuzco alcanza los 270.000 habitantes, en su mayoría mestizos. La comunidad indígena o quechua, que asciende a 8 millones en todo Perú, tiene una presencia importante en esta región, que es uno de los centros neurálgicos de la cultura andina. Por las calles de Cuzco se ven regularmente indios que, ataviados con su colorista indumentaria, producto también del mestizaje cultural, bajan desde las punas o parte alta de los valles donde habitan los pastores de llamas y alpacas. Muchos de ellos solo hablan quechua. En Radio Tahuantinsuyo, los indígenas tienen su principal medio de cohesión comunitaria. Esta radio comenzó en 1948, hace 50 años que trabajamos indudablemente desde el punto de vista nativo, con una, decir, nos hemos propuesto trabajar en la cultura andina y hemos logrado, porque indudablemente la influencia colonial, la influencia española ha sido fuerte, completamente fuerte, de manera que cuando comenzamos a trabajar, hablar en quechua o cantar un himno nuestro, ¿no?, que es como la jota de ustedes, ¿no?, era una vergüenza. Pero nos hemos impuesto 50 años que hemos logrado reencontrarnos con lo nuestro. De manera que ahora, eso sin renegar indudablemente de la cultura que España nos trajo aquí. Nosotros somos un pueblo mestizo completamente. No podemos negar ni lo nuestro, lo pasado de los incas, ni tampoco podemos dejar lo español. Por eso decimos, nuestra madre es lo inca y nuestro padre es lo español. La expresión popular de Cuzco es reflejo obligado de esa suma y superposición de culturas, mentalidades y expresiones artísticas imbricadas en el pasado y que coexisten con el presente. Así, el sincretismo religioso ha adaptado las creencias indígenas a los ritos y celebraciones de la Iglesia Católica. Es el Día de Difuntos, en noviembre, que coincide con el Ayamarca, el mes de los muertos del calendario inca. Los mercados se llenan de flores y ornamentaciones para honrar la memoria de los familiares desaparecidos. En estos días, las panaderías no dan abasto, pues tienen que atender la demanda originada por los preparativos que exige la creencia ancestral. Según ella, el espíritu del muerto visita a los familiares en estas fechas para ser alimentado con panes y dulces especiales. Con ello, se toma un descanso y se fortalece en su tránsito hacia el más allá, un viaje que dura 3 años. Los pequeños muñecos de miga de pan, los dulces y las flores se ponen en las mesas de las casas para que el muerto no se desoriente y acierte con su camino. Los caballos que decoran los panes transportan el alma y evitan su fatiga. Entre medias se honra el Día de Todos los Santos según la tradición cristiana. El arte popular de Cuzco tampoco puede sustraerse de la huella indígena ni de la española. El arte mendíbil, desarrollado por una familia mestiza, es fruto de ese maridaje, pues la temática religiosa se interpreta en una visión mucho más desinhibida, mientras la realización combina técnicas de ambas culturas. Mi padre se ha inspirado él en el color, la vestimenta de la gente, ha hecho un intercambio siempre, nos han catalogado a nosotros
que tenemos mucho de español. De todas maneras, los periodistas y la gente nos dicen que es una obra españolizada, ¿no? Mi padre no ha conocido España, pero sí tenía conocimiento por parte de su abuelo, que venía de familia descendientes de España, ¿no? Entonces le contaban historias a mi padre y él ha plasmado en sus trabajos. Nosotros también desde niños nos ha puesto al taller y siempre era también nuestra curiosidad decir, papá, ¿por qué los cuellos largos? Entonces mi padre nos dijo que siempre los sábados y domingos de las alturas bajan en trueque las llamas con las campesinas a hacer un trueque de víveres, ¿no? Y mi padre ha vivido inspirado porque, según él dice, la elegancia de los cuellos largos. La música andina, muy ligada a la tradición oral, ya que hasta muy recientemente no se ha desarrollado lenguaje escrito, tiene en la flauta andina o quena su instrumento principal. La llegada de los españoles introdujo los instrumentos de cuerda que los nativos rápidamente adoptaron, creando versiones propias como el arpa andina de 36 cuerdas. Este tema, de genuinas resonancias indígenas, intercala la lengua quechua con el español. Hay una huella de España en el físico, en la tierra, en las ciudades, ¿no? En las construcciones, o sea que eso es, pero vamos, es muy visible, o sea, es muy preponderante, ¿no? Pero en las personas, aparte de sus apellidos y aparte de ciertas costumbres, ¿no? Sobre todo religiosas, ¿no? Hay otra huella, hay una huella muy sensible, muy intangible y casi invisible, ¿no? Pero es, yo creo, quizá la más importante de todas. Es una huella que se deja en el alma colectiva. No quiero hacer mística, sino estoy hablando del alma como el aspecto creativo y de un pueblo que lo proyecta al infinito, ¿no? En su camino y su paso por el tiempo y la historia. Cuzco posee un fuerte sentido de la historia y una identidad que se sitúan por encima de esa mezcla, fascinante sin duda, de lo inca y lo español. Su carácter misterioso y su magia ejercen una atracción poderosa en artistas, poetas y bohemios de todo el mundo que acuden aquí en busca de inspiración o retiro. Es, además, un lugar de peregrinación tanto para los turistas atraídos por su belleza y la oportunidad de contemplar en vivo la coexistencia de dos culturas con tradiciones tan fuertes, como para los quechuas, que la consideran su ciudad santa, su Meca o Jerusalén, que intentan visitar al menos una vez en sus vidas.